Hola, hoy estamos otra semana más, no otro jueves más. Esta semana pues era Jueves Santo y festivo, así que tenemos descanso y lo tenéis hoy sábado. Hoy somos poquitos, pero está claro que hablar sí que vamos a tener ganas de hablar, además de que tenemos una nueva colaboradora. En primer lugar, vamos a presentar a uno que ya empieza a ser conocido. Hola, Jorge. Hola a todos, muy buenas. Y nuestra nueva colaboradora, Sara. Hola, ¿qué tal? Y bueno, esta semana, aparte de la elección indebida, tampoco es que haya habido así como demasiada chicha. Se sabe que el Bilbao Athletic tiene para presentar un recurso, tiene hasta el martes de plazo de la federación. Sí que veremos cómo se van resolviendo las cosas, pero tiene pinta que hasta la semana que viene pues no vamos a tener como una solución del caso. Y en lo que es futbolístico, pues ahora también tendremos el análisis de Jorge, lógicamente. Pues yo la verdad lo veo un partido que sobre el papel parece que puede ser un partido de estos típicos partidos fáciles, tranquilos, pero últimamente viendo cómo está el Depor, yo es que no me fío nada. No sé vosotros cómo lo veis. Jorge. Bueno, veremos. Como luego comentaremos después, el Dux es un equipo que, bueno, le gusta tener el balón también. Y a ver, yo creo que esos partidos son los que menos le han costado al Depor esta temporada, sobre todo en casa, cuando el rival no se cierra demasiado. Entonces, pues veremos. Pero bueno, fuera de casa, yo creo que está siendo diferente en casa de momento. Están saliendo las cosas bastante bien. Y, pero bueno, el Dux se juega la vida, entonces habrá que ver mañana cómo es el partido. Claro, y después también tener en cuenta que el Depor últimamente no es que sea el equipo más efectivo, o sea, que a lo mejor puede ser eso que nos pase, pues imagínate como con el Irún, la Sociedad Deportiva Logroñés, partidos que estamos ahí dominando, pero que a lo mejor el Dux va a tener alguna ocasión, porque eso es así, ¿no? Es muy difícil mantener un partido sin que te hagan un solo tiro a portería, pero es que la suerte del Depor tampoco la ayuda, tampoco estamos demasiado efectivos y yo no me fiaría nada y también es lo que dices tú, y ya lo hablaremos luego, pero el Dux es un equipo que tiene bastante necesidad. No sé si tú coincides con nosotros, Sara. Sí, yo creo que el Dux va a salir un poco más fuerte, porque encima no juegan en casa y yo creo que va a salir a jugar porque necesitan también esos puntos, que está un poquito bajo, pero yo creo que va a salir a darlo todo. Sí, porque luego además también tenemos el factor que siempre lo comentan jugadores rivales que vienen a Riazor, y es que para ellos dicen que jugar contra el Depor y jugar en un estadio como Riazor, que es una motivación extra porque es que hay muchos jugadores que seguramente ese partido, en cuanto a ambiente, quizá vaya a ser lo que más de lo más en toda su carrera. Entonces, pues lógicamente ahí van jugadores sin nada que perder y con mucho que ganar y pues el Depor siempre, saber, se le exige que mínimo al Dux le gane. Entonces, pues quizá el tener el Depor como esa presión de decir, nosotros tenemos que ganar sí o sí, y los otros como decir, vamos a intentar conseguir una gesta histórica para el equipo, pues muchas veces eso juega en contra del Depor y eso también, por ejemplo, ahora se ve como el equipo está más en exigencias, sobre todo cuando vamos por delante del marcador, que tenemos como esas prisas de decir, uff, es que verás cómo nos empaten. Y bueno, te quería dar ahora, lo vamos comentando, paso con el análisis, Jorge. Me imagino que tienes ahí un análisis más o menos extenso del Dux. Sí, bueno, podemos empezar así un poco como resumen cómo llegan en cuanto a la clasificación. Ahora mismo son decimocuartos, están, bueno, el que marca la permanencia es el decimoquinto, pues están empatados justo con el Bilbao Athletic con 37 puntos. Lo que pasa es que, bueno, si el Bilbao Athletic al final pierde ese punto, se quedará en solitario con 37. Son 9 victorias, 10 empates y 12 derrotas.
41 goles anotados y 43 encajados. La verdad que marcan y encajan bastante, pero bueno, luego comentaremos porque incluso ahí fuera de casa cambia bastante a la hora de marcar y de encajar. Y bueno, perdieron la semana pasada 0-3 contra el Racing de Santander en casa, con 2 penaltis parados por su portero, pero en los 2 rechaces acabó marcando el Racing de Santander. Y bueno, ese partido puso fin a una racha en casa de 5 partidos sin perder desde la jornada 21. Es un equipo que en casa juega muy diferente afuera porque su campo es un campo de hierba artificial muy pequeño y donde saca más puntos. También están más acostumbrados a jugar ahí, para el rival seguramente no sea fácil. Ha ido encadenando partidos buenos con partidos malos, no ha conseguido una racha que se prolongue mucho en el tiempo, más allá de ese de los 5 partidos sin perder que decíamos, y en casa marca mucho y encaja mucho. Todo lo contrario a fuera de casa. El resultado más repetido ha sido un 1-1 y se ha dado 4 veces. Cuando juega de visitante, ya lo comentaremos también, pero baja mucho el rendimiento tanto de goles a favor, también consigue encajar menos y ha logrado 15 puntos en 15 partidos fuera de casa. Debe de ser el 14º equipo, si no me equivoco, en cuanto a clasificación como visitante. No son demasiado buenos números, pero bueno, ahora mismo tienen bastante necesidad y veremos. El resultado más repetido es un 1-0 en contra y destaca que solo ha conseguido 2 porterías a 0 en 15 partidos. Aunque encaje poco, normalmente suele encajar. Veremos si el Deportivo lo puede aprovechar por ahí. No llegan en un gran momento. Durante toda la temporada han estado ahí coqueteando un poco con los puestos de descenso. Sí que es verdad que la primera vuelta ha sido un poco mejor que esta segunda. Ahora mismo, en esta segunda vuelta, llevan poco más del 30% de los puntos de esta segunda vuelta. Y en los últimos 6 partidos fuera de casa solo ha conseguido una victoria. En los últimos 5 partidos en general solo ha conseguido una victoria también. Y los buenos resultados son un poco aislados. Entonces no ha conseguido tener rachas positivas a lo largo de la temporada. Eso es, bueno, como introducción un poco a lo que es el partido. Si queréis comentamos un poco esto, pasamos a hablar ya de lo que es el planteamiento a nivel de juego. Sí, yo quería comentar sobre todo el tema que yo creo que también es un equipo bastante efectivo y que eso lamentablemente lo tuvimos que comprobar en la ida, porque el Dux, no sé si recordáis el partido de ida, pero no fue un partido que el Dux propusiese mucho ni nos llegase mucho. El Dux llegó 2 veces, que una fue con ese fuera de juego que señaló el árbitro, una cosa rara, que a mí me pareció sinceramente una chapuza. Y luego el otro gol que ahora mismo no recuerdo cómo fue, pero creo que tuvo esas Sí, 2 el gol fue, ocasiones. fue en una jugada a balón parado, una jugada ensayada, un saque de esquina que al final remató desde lo frontal, me parece que el lateral Ah, izquierdo, sí, con un rebote, sí, 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 con un sí. rebote luego en un jugador del Depor, me parece, y que acaba entrando. Sí, Era, que fue era el 1-1 porque se había adelantado y ahí empatan el partido. sí, pero que eso, que no tuvo tampoco un planteamiento de juego que dijeses tú, uf, es que estuvo el de por ahí acorralado, tal, que es un poco lo que nos suele pasar cuando jugamos fuera de casa. Y eso que ahí ya el Depor se empezaba a notar que ya no era ese Depor de la primera vuelta, Sí. que aunque ganase por la mínima, pues se veía mucha solvencia de juego y tal. Ya ahí se empezaba a ver que el Depor flacaba un poco, pero aún así el Dux tampoco le hizo demasiado daño. Sara, no sé si recuerdas aquel partido y si crees que se puede también repetir un poco lo que pasó en Madrid. Sí, más o menos lo recuerdo, que ganamos 2-3, creo. Sí, con gol de William en el último minuto. En el 91, ¿no? Creo. Sí, una cosa así fue. Yo creo que, bueno, a ver si por lo menos mañana es algo más a favor del Depor, algo más facilito. Que nos metan alguno menos, pero bueno, a ver qué tal mañana, a ver si por lo menos no salen tan a la defensiva el Dux. Yo Sí, creo que,
yo creo que también influye mucho el campo, como decíamos. O sea, de local marca y encaja mucho, son partidos que normalmente tienen bastantes goles y quizás también tengan un poco de influencia el campo, porque es un campo muy diferente a la gran mayoría de campos en la categoría, un campo pequeño, campo de hierba artificial. Por eso digo, fuera de casa, el juego ya, ellos incluso el juego es diferente, plantean los partidos de diferente manera. Entonces veremos mañana si lo de la primera vuelta es más un tema de cómo plantear el partido en un campo de ese estilo o es más una cosa de ellos. Sí, yo, a ver, lógicamente, si tienes un campo más pequeño, porque el campo del Dux es un campo con unas medidas bastante ajustadas, lógicamente me imagino que va a haber, te van a hacer más ocasiones, al igual que tú vas a hacer más ocasiones, porque yo, por ejemplo, ese partido, yo lo fui a ver a Boadilla del Monte y yo recuerdo una falta que podría ser bien una falta en medio campo y ya es que casi, bueno, sí, no casi, ya la colgabas al área y claro, podías crear peligro prácticamente con cualquier cosa, porque un balón en largo y ya te plantabas la portería del rival. Yo, por ejemplo, recuerdo la temporada pasada contra el Guijuelo, que jugamos allí y el Guijuelo, el juego pues daba un poco de pena, porque es que no tenían a nadie que hiciese absolutamente nada, pero ¿qué hacía el Guijuelo? Pues te robaban un balón y metían un pelotazo y ya se te plantaban casi en el área. Y pues el Dux juega un poco a eso y también lo que contabas antes de que el Dux también, aunque marque menos, también le encaja menos cuando juega en otros campos y es porque, aunque los campos como Riazor escaseen en la categoría, pues bien es cierto que el del Dux es que es excesivamente pequeño comparado con el resto de campos. Sí. Y si quieres ahora, Jorge, si sigues con el análisis, íbamos comentando. Vale, pues vamos a hablar ahora un poco del planteamiento defensivo. Bueno, es un equipo que suele jugar con 4-2-3-1, aunque bueno, también podría ser un 4-3-3, dependiendo de si el media punta actúa más como un medio centro. Cambia bastante, como decíamos, jugando fuera de casa, jugando en casa, porque jugando en casa al final le es mucho más cómodo el presionar más arriba, el equipo está más junto, es más pequeño el campo. Fuera de casa normalmente no suelen presionar tanto, se quedan más en un bloque medio alto, aunque la línea defensiva tampoco se mete demasiado atrás, no están muy cómodos defendiendo demasiado atrás, pero sí que es verdad que esperan un poco más y no van a presionar tan arriba. Cuando ya el rival supera la primera línea, sí que presionan más, de forma más fuerte para intentar robar el balón y que no avancen con facilidad. Lo que sí que es verdad es que suelen forzar, o sea, presionar arriba en el saque de puerta del rival para evitar que salgan jugando y que jueguen en largo. También tenemos que a la hora de presionar suele ser más un 4-4-2 porque uno de los mediocentros o el mediapunta en este caso sube junto con el delantero y le ayuda un poco en esa presión con los centrales para evitar que sea una salida más sencilla. Los corners los defienden en zona también, por si a alguien le interesa, no, aunque es lo más habitual en esta categoría. Y luego, en cuanto al planteamiento ofensivo, como decíamos al principio, es un equipo que le gusta tener el balón, no sale de primeras a esperar al rival. A veces incluso arriesga demasiado en salida de balón, le gusta mucho combinar por dentro y luego ya abrir hacia banda, al revés que otros equipos, como por ejemplo la semana pasada el Bilbao Athletic, que era más combinar en banda para luego llevar el balón adentro. Veremos si el Depor, que yo considero que sí, es capaz de quitarle el balón y de ser el protagonista con el balón. Como decíamos, por dentro, le gusta mucho combinar por dentro, esto se ve cuando los jugadores de banda vienen bastante hacia adentro, dejando el espacio en la banda a los laterales. Sobre todo lo suele hacer mucho un futbolista como Mancebo, no sabemos si mañana jugará, en principio sí. Le gusta mucho venir hacia adentro y combinar luego decíamos, los ataques no suelen tener mucha prisa a la hora de llegar al área, intentan buscar un ataque más tranquilo, que sean pases no tan arriesgados, no se precipitan a la hora de buscar un ataque rápido, no vemos demasiadas contras. También, bueno, en su campo es algo más lógico porque quizás las dimensiones son más reducidas
y no da pie a una contra con tanto espacio. Veremos si mañana pueden aprovechar eso de las contras, porque sí que es verdad que el Depor, al tener tanto balón, cuando roban podrían salir rápido con espacios, así que veremos. También peligrosos los golpeos desde media distancia. Tiene un jugador como Álvaro Martín, que suele jugar en la banda, que le pega bastante bien desde lejos, así que veremos, porque ya hemos visto algunos goles en Riazor esta temporada, así desde media distancia, que al final acaban siendo golazos, así que veremos a ver si por ahí nos hacen daño. Y bueno, luego cómo marcan y cómo encajan. A la hora de anotar, el 60%, 61% de los goles son desde dentro del área, el 18% son a balón parado y solo un 13% del total son de cabeza. No suelen anotar mucho de cabeza y la mayoría de los goles los anotan en la segunda media hora, un 45%. A la hora de encajar, aquí sí que es verdad que encaja mucho de cabeza, un 30%, uno de cada 3 goles casi. Veremos si lo Sí, podemos pero aprovechar por ahí. precisamente el Depor este año de cabeza tampoco es que Sí, estemos luciéndonos. sí, eso es verdad. Pero bueno, me parece un porcentaje altísimo. Casi uno de cada 3 goles que te los hagan de cabeza. Me parece un porcentaje altísimo, así que veremos si podemos explotar esa debilidad. Luego, los porcentajes son bastante similares. El 58% de los goles son desde dentro del área. El 21% a balón parado. Encajan, bueno, es un porcentaje mejorable, aunque tampoco es tan sangrante como el de los goles de cabeza. Y en la última media hora es donde más goles encajan, 44% de los goles. Así que si queréis comentar un poco estos aspectos. Sí, yo sobre todo, lo comentabas así más o menos, no lo has llegado a decir directamente. Yo creo que va a ser bastante importante en el partido, sobre todo llevar las riendas del partido. No en el sentido de que les estemos dominando, más bien que seamos los que proponemos el juego. Porque el Depor se está viendo en los últimos partidos que cuando nos... Es que tampoco es que nos dominen, porque hay en algunos partidos que nos dominan. Por ejemplo, con el Bilbao Athletic yo no considero que nos dominasen, pero sí No. que propusieron juego. Entonces, el Depor normalmente cuando le proponen juego, lo comentábamos el otro día, los centrales que tiene son centrales que son para tener la línea defensiva bastante alta y que en el momento que los echas un poco para atrás y tienen que estar más defendiendo delante del área, ahí es cuando el Depor sufre bastante y eso, por ejemplo, en el partido con el Celta B, yo creo que es el reflejo más claro de eso, de que pues centros desde un lado del área y cosas así, pues ahí el Depor lo pasa bastante mal, pues básicamente porque es como que la defensa no está acostumbrada a meterse tan atrás. Sí, quizás yo también lo creo así. Yo creo que como es un equipo que está más acostumbrado a encontrar rivales que salgan más a la contra, que propongan un poco menos, quizás sí que puede haber un poco más de carencias a la hora de defender, cuando tienes que defender un poco más atrás. Pero bueno, supongo que esto estará todo trabajado durante la semana. Ya además te viene un rival, segundo rival consecutivo, que te busca proponer en el juego, entonces ya son 2 semanas contra 2 rivales que sabes que van a tener la pelota y que van a intentar llevar un poco más el dominio. Yo creo que aún así el dominio general del partido lo llevará el Depor, porque está acostumbrado a hacerlo. Sí. Pero bueno, el Dux es un equipo que le gusta mucho tener el balón, arriesga en salida de balón. Pocas veces, también es verdad que hay veces que lo necesitas, pero pocas veces desplaza el largo si puede hacerlo en corto. Así que veremos por ahí ese aspecto del dominio que sí que creo que es bastante importante. Yo, mi predicción es que, porque es basándome en lo que está pasando en los últimos partidos, yo creo que la mayor parte del tiempo va a estar dominando el Depor, pero últimamente el Depor siempre como que tiene una fase del partido bastante larga, que suele ser sobre todo en las segundas partes, yo creo que debido al tema de los cambios, que es como que le dominan al Depor. Ya, y ya ahí sí que hablo de dominio. Yo creo que siempre el Depor tiene una gran parte del partido que se pasa, que le dominan, y en esas partes del partido es cuando, si no nos empatan o nos ganan, es cuando nos meten bastante miedo en el cuerpo. Con el Bilbao Athletic en esa fase nos metieron el gol del empate y con el Rayo Majadahonda nos metieron el gol y estuvimos casi pidiendo la hora. No sé si tú concuerdas conmigo, Sara, de que esa fase de dominio que nos tengan, o esperemos que no la tengan,
que nos puede hacer bastante daño durante ese rato el Dux. A ver, yo creo que, bueno, el Depor es verdad que en las primeras partes siempre lo hace mucho mejor que en las segundas, pero yo creo también que el Dux le gusta tener el balón, pero le cuesta mucho más atacar. Yo creo que el Dux va a tirar más a defender, intentar que el Depor no le meta gol. Yo creo que ahí sí que podemos igual tener nosotros como ahí, tener como la adelantarnos un poco nosotros en el marcador. Sí, Sí, yo también considero sí, un poco que sí, que va, aunque lo que yo creo es que va a intentar de evitar que el Deportivo tenga posesiones tan largas. Yo creo que cuando tenga el balón lo que veremos es que no van a ser posesiones tan cortas del rival, sino que va a intentar tratar de hacer ataques largos, de parar incluso un poco el partido si el Depor consigue llevar un dominio claro con ocasiones y demás, posesiones largas, tratar de calmar un poco lo que es el juego del Depor y a partir de ahí evitar que te hagan mucho daño. Luego veremos si son capaces de generar peligro real o no. sí, bueno, y eso en Riazor lo hemos visto ya en otros partidos, por ejemplo con el Racing de Ferrol, de equipos que a lo mejor ya en la primera parte ya están perdiendo tiempo con nosotros, porque ya sabemos cómo va la primera RFEF, aquí los árbitros puedes perder prácticamente una parte a la mitad y a lo mejor como cosa exageradísima te suman 5 minutos y claro, ahí estás favoreciendo Sí, el que se haga eso y pues muchas veces partidos del Depor que son por la mínima, yo también creo que en cierto modo es porque al no haber tanto tiempo de juego disputado, pues hay menos goles, como es lógico. Y comentábamos antes, casi nada más empezar, las necesidades que tiene el Dux. Y es que a mí me da un poco de miedo que, claro, tú ves ahí al Dux que se está jugando la vida y nosotros pues al fin y al cabo sí que nos estamos jugando la segunda plaza que es importante, pero eh, no hay como ese sentimiento de necesidad de o la segunda plaza o nada, porque ellos sí que lo tienen, ellos esos nos mantenemos o es que nos vamos para abajo. No sé si vosotros teméis un poco que el Dux quizá salga mucho más a muerte que el Depor y que el Depor lo acabe pagando caro por eso. yo creo que se van a venir arriba. Además, en un estadio como el de Riazor, yo creo que se van a animar y que van a intentar hacer todo lo posible. No sé Bueno, si tú coincides, considero Jorge. que sí, yo considero que igual, yo creo que el primer tramo del partido va a ser muy importante. Si ellos se encuentran cómodos con el balón, la presión también que haga el Depor, si consiguen llegar arriba con facilidad, yo creo que si ellos se encuentran cómodos, consiguen llegar fácil, el Depor no puede pasar mal, porque ellos van a ver que tienen opciones reales de poder hacer daño y por ahí pueden tener peligro. También creo que la situación en la que están, si ven que es al revés, que están pasando problemas, que no consiguen salir bien con la pelota, que el equipo rival te llega demasiado, igual se pueden volver un poco conservadores de más y quizás renunciar un poco al estilo. Veremos porque es verdad que cuando la situación es tan preocupante o estás ahí al borde, eres mucho más resultadista que no centrarte tanto en el juego y en cómo intentas conseguir el resultado. Entonces yo creo que el primer tramo del partido va a ser muy importante y las sensaciones que se generen en ese momento para luego el resto del partido. Sí, lo que tú más o menos dices es que es un poco como una especie de arma de doble filo, porque en cuanto a lo psicológico, porque, bueno, nosotros de estar luchando por permanencias, pues lamentablemente llevamos ya quitando este año, pues unos cuantos años que sabemos lo que es. Y no es lo mismo empezar el partido y que te ves ganando, que dices, me lo creo, lo vamos a Cómodo conseguir, incluso, nos aunque no vayas podemos ganando, te salvar. ves cómodo. Sí, por ejemplo, la racha de 7 victorias esas que tuvimos en segunda, pues las sensaciones que teníamos era de nos lo creemos, lo vamos a conseguir, tal. Y después, cuando estábamos fuera del descenso, pero que un partido veíamos que lo empezamos perdiendo, empezaba una angustia y unas prisas que es que no salía absolutamente nada. Y es lo que estás comentando tú de que
va a ser excesivamente importante ese primer tramo de partido, porque yo coincido bastante contigo en que creo que puede decidir bastante el transcurso del partido, aunque también es cierto que yo creo que, sobre todo por el tema cambios, pues al final del partido más o menos siempre nos suelen apretar un poquito más, pero Sí. esperemos a ver que no tengamos que sufrir demasiado. No sé si creéis, te pregunto a ti, Sara, no sé si crees que esta semana más volveremos a hablar de los cambios y si crees que va a ser algo bastante decisivo, sobre todo en la segunda parte, el no hacerlos, Hombre, digo. yo espero que esta vez se hagan cambios más pronto que otras veces. Por lo menos para que los jugadores no estén tan cansados y que el equipo contrario saque a otros jugadores y estén más frescos y podamos perder ahí. Sí, es que aquí lo hemos comentado ya bastantes veces porque es el debate que hay todas las semanas. Y es que el Depor, al final, si lo piensas, siempre acaba jugando como con un hándicap, sobre todo en las segundas partes, que es como el otro equipo a lo mejor te ha refrescado de 11 jugadores, te ha refrescado 5, y el Depor a lo mejor de 11 Sí, jugadores te ha refrescado 3, y hasta el minuto 83 son 2. Entonces, pues tiene como ese factor de piernas frescas que el Depor no cuenta con él. Y sí, también aquí hemos puesto el ejemplo más de una vez de, por ejemplo, aquel Depor en segunda división de Fernando Vázquez, que no tenía jugadores que fuesen grandes revulsivos, que en eso creo que es un poco una situación quizá algo parecida este año. No hay ningún jugador que digas este jugador solo te puede resolver el partido, pero lo que sí se hacía, a lo mejor se hacían 2, 3 cambios a la vez y eso sí que te cambiaba completamente el partido. Además, cambios sorprendentes también. Recuerdo Borja Valle incluso llegó a jugar de medio centro, Mollejo están jugando de carrilero. Sí, al final, claro, cambiabas muchos jugadores, algunos incluso en posiciones sorprendentes y al final el equipo pues sí que cambiaba un poco de cara. También era un escenario mucho más exigente que el que es ahora y donde tenías que cambiar algo porque si los partidos se te ponían en contra, como pasó varias veces, estabas en un escenario en el que tienes que sacar el resultado, entonces arriesgas mucho más. Bueno, yo creo que también al final es un no saber si es más cuando se cae el partido de la segunda parte es porque no haces los cambios o como se cae el partido en la segunda parte y te están más cerca de ti y se ponen cuando vas 2-0, imagínate que te hacen el 2-1, como se pone el partido también así, no confío demasiado, entonces voy a dejar el equipo como está, no quiero que si hago un cambio se... Yo creo que es un debate que al final yo por lo menos no llego a saber cuál es de las dos cosas la que genera la otra. Entonces, pero sí que es verdad que es algo que está pasando durante muchos partidos en esta segunda vuelta, que parece que es un partido tranquilo, que tienes un buen resultado y de repente un gol, o ya no un gol, pero que de repente el equipo rival se te acerca mucho más, juega mucho mejor, te llega más a partir del minuto 60, 65, 70. Sí, pero es que yo eso, por los minutos que dices, solo con ver cambios, es que ya en esos minutos es cuando empiezan a hacer los cambios. Y a sí. mí es que es un tema que me preocupa bastante y sobre todo yo es que lo pienso casi mirando más hacia los playoffs, porque a lo mejor las semifinales sí que no tenemos tanto ese problema con los cambios, pero claro, llegas a la final, los jugadores más fundidos, tal, y el no hacer cambios, es que como nos queremos sin ascenso ahí casi al final por eso, es que es lo que me preocupa, porque al fin y al cabo los partidos que estamos jugando sin hacer cambios, pues son equipos pues que están en malas dinámicas, que no vienen tan Juegas una bien. vez a la semana también. En un hipotético playoff jugarías un partido un miércoles o un jueves y volverías a jugar un domingo. Claro, y eso Con es, la posibilidad de que haya prórroga, por ejemplo, el jueves y te cargues todavía más de minutos de cara al domingo, en caso de que claro, pase. Sí. es que eso es lo que me refiero yo, que la semifinal a lo mejor no tienes tanto ese problema, pero la final, buf, es que o hay dos, o haces cambios en la semifinal o en la final tienes que ir con un equipo completamente alternativo y
Jugadores que no tienen ritmo de competición, ponerlos de repente ahí en una final de un playoff. Mira lo que pasó con Vicente Gómez en Mallorca, es que no hace falta decir mucho más. A mí me da un Sí, sí. poco Es ese que miedo de los playoffs. yo Sí, creo que se decías. deberían de hacer siempre cambios lo antes posible, no tan tarde. Yo creo que al Porque final más es un nosotros, problema de que al final tienes un grupo de jugadores reducido en el que tienes la confianza o ya no la confianza, sino que sabes que ya sí o sí para esta tarea específica te va a cumplir y quizás hay otro grupo pequeño de jugadores donde no sabes muy bien si en este momento concreto de partido va a rendir en el aspecto que tú quieres o no. Entonces, al final, al tener un grupo tan pequeño de jugadores con esa confianza, pues es complicado. Es complicado y veremos. Sí que es verdad que, bueno, no me quiero preocupar mucho de aquí, del playoff todavía, pero es eso, es tener un grupo tan reducido de jugadores que puede ser preocupante en ese sentido. Sí, porque bien es cierto que, por ejemplo, en una entrevista que dio Borja Jiménez, comentó que él sí que usa bastantes jugadores en las últimas semanas, pero ya no es tanto el usarlos, sino es los minutos que les das, porque yo, por ejemplo, Miku se le veía que no podía con el culo y él jugaba ahí sus 90 minutos más el descuento más tal, absolutamente todos los partidos y claro, sí es cierto que juegan otros jugadores, pero los otros jugadores a lo mejor es que no llegaban ni 10 minutos jugados y el caso más exagerado lo tenemos en Noel. También os quería yo un poco preguntar si creéis que vamos a ver en este partido, yo honestamente creo que no, si creéis que va a haber cambios en el 11. yo Eh, creo que no. yo creo que van a volver a jugar Kill sin él. Yo creo que Miku de inicio no va a jugar, creo yo, porque viene de unas semanas parado y además yo confío en que tanto Noel como Quiles pueden dar buen rendimiento arriba, así que yo considero que no va a haber mucho cambio ahí. Y también sobre el 11 os quería preguntar, hacer otra pregunta. Mm, el fin de pasado vimos contra el Bilbao Athletic que jugó Jeremai unos minutos y los pocos minutos que jugó pues dio como otro aire al equipo. Eh, ¿Creéis que esta semana repetiremos y volveremos a ver a Jeremai aunque sea unos minutillos? Yo creo que igual sí. No de titular, pero igual en torno va pasando el partido, igual al final sí que lo vuelve a sacar. Sí, yo creo que sí. De titular yo tengo clarísimo que no, porque además no creo que sea un jugador que te aguante todo el partido y un titular al fin y al cabo tú lo metes con esa intención de decir, sé que en caso de emergencia, me puede durar los 90 minutos. Yo creo que Jeremain para 90 minutos no está, pero sí que incluso te diría, una segunda parte entera la podría jugar, pero sabemos de sobra que eso, Los vamos, eso no 90 va a no. pasar. No, no, no. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque yo el otro día la verdad me sorprendió cuando jugó. No sé si era por el contexto del partido en ese momento, si porque el rival también es un rival, bueno, al final es un filial y los jugadores contra los que se enfrentaba eran, por así decirlo, los más parecidos a lo que es él, también en edad y demás. Entonces yo no sé si es algo aislado del partido del fin de semana pasado o también, a ver, también va a depender de cómo esté el partido en el momento en el que se vayan a hacer los cambios o al final del partido. Entonces, no sé, dependerá de si ve mejor o peor igual a Álvaro Rey o algún jugador de esa posición de arriba y por ahí vendrá, pero yo tengo dudas, sí. Yo tengo dudas de que vuelva a jugar, no lo sé. Yo espero que de lo que queda aquí, que quedan unos cuantos partidos, que vuelva a tener minutos, porque la verdad es que lo poco que ha jugado siempre ha demostrado y ha hecho bastante. Y yo creo que Por lo menos sería, para verle, para esperarle un poco. sí, pero me refiero, siempre ha dado otra cara al partido. Y lo que hablamos antes de que el Depor no tenía ese juego revulsivo, creo que el partido contra Lucam en Copa fue el único partido que un jugador nos resolvió él solo un partido. Bien es cierto que también tuvimos ese doblete de Quiles, pero
uno de los goles de Quiles, por ejemplo, es después de un centro milimétrico de Yeremay, que además en el centro estaba solo Quiles y pues casi era más fácil meterla que fallarla. Yo espero que tenga más minutos y luego también de esa posición hay bastante división en el deportivismo porque hay algunos que este jugador sí que les encanta y que otros, que creo que somos la mayoría, pues no es que digamos que es un paquete, pero que para ser titular a mí me parece excesivo. Y el jugador del que hablo es Mario Soriano. No sé si coincides conmigo, Sara, de que es un jugador que quizá está teniendo, a mi gusto, más minutos de la cuenta. Bueno, yo creo que obviamente los 90 minutos ni una mitad no tenerla, pero algún minuto sí porque da una cara nueva también al equipo. Sí, Yo creo que puede proporcionar mucho más si se le da mucho más minutos de juego. yo es que ahí yo no soy tan defensor de Soriano. Sí que creo que es un jugador que está bien así como por meter algo de picante al final, pero como para tenerlo ahí un jugador titular y es que casi casi se está convirtiendo en un titular indiscutible. Pues yo es que sinceramente, ojalá me equivoque y este fin de me caiga en la boca, ojalá. Pero a mí sinceramente es que no me dé la impresión de que aporte tanto al equipo. No sé si tú coincides conmigo o eres más de Sara, Jorge. Bueno, yo creo que sí es verdad que le falta un poco de regularidad. Tiene destellos muy buenos. A mí me gusta mucho más cuando jugaba por dentro, no está jugando tanto por dentro, está jugando casi siempre en la banda. También porque, bueno, el dibujo y el resto de jugadores, si pones, por ejemplo, a Noel un poco por detrás, pues así lo requiere, o sea, no puede jugar por dentro. Y creo que también tiene tantos minutos por la falta de rendimiento, podemos decirlo así, no quiero decirlo así, pero del resto de jugadores que tiene el Depor en banda, que quizás tampoco han acabado de explotar y por eso no está teniendo pocos minutos, sino que está jugando más. Creo que es un jugador que, bueno, que tiene mucho más seguro de lo que ha mostrado. Tampoco es que lo esté haciendo particularmente mal. Yo creo que simplemente va un poco por destellos y no acabamos de ver todo el potencial que tiene. Pero bueno, sí que es verdad que seguramente se espera un poco más de él. Y tenemos ahora mismo una noticia, sí que es última hora. El partido la semana que viene en el Talavera, que se iba a disputar el viernes, si no me equivoco, nos han cambiado el horario, domingo 24 a las 12 de la mañana. Bueno, Bueno, otro más a las 12 de la bueno. mañana. Creo que ya llevamos 3 semanas seguidas. Y también nos están comentando por aquí que no se nos olvide que tenemos el posible 11 Y nos quedan, para nos queda mañana con el Dux. alguna cosa por comentar. Sí. Si queréis comentamos lo del posible 11, Vale. así un poco por encima. Bueno, el Dux suele jugar, bueno, viene jugando ahora con Badiasil en portería. La primera vuelta, bueno, es un fichaje de ahora de invierno. En la primera vuelta no jugaba, evidentemente tenían a otro portero que ahora es el segundo portero. No me acuerdo exactamente del nombre, pero lo puedo mirar aquí en un momento. El portero que jugaba era Yelko y con el fichaje en invierno de Badiasile, que venía, bueno, jugó el año pasado en Las Rozas, si no me equivoco, se ha hecho con el puesto y la verdad que está rindiendo bastante bien. El otro día paró 2 penaltis, una pena que en los rechaces pues no estuviesen demasiado atentos quizás el resto del equipo porque fueron 2 goles al final de ese 0-3 contra el Racing, donde el partido podría haber estado más igualado. Luego en defensa están jugando Guerrero en el lateral izquierdo y Ramón Blázquez en el lateral derecho. La pareja central es la indiscutible prácticamente durante toda la temporada, con Montoro y Moyano. En el centro del campo hay alguna duda más, porque un jugador que era imprescindible era Bonaldo, el brasileño, pero lleva un mes parado por una lesión. Veremos si vuelve a jugar. El Tú ya tuvo minutos en partidos anteriores, pero veremos si está para jugar de inicio o no. Yo considero que sí, porque toda la semana de trabajo y demás veremos si le da para llegar. Eh, es un jugador del que hablaremos luego, pero para ser medio centro tiene mucho gol. Y a su lado lo más probable es que esté Zambrano, buen jugador también.
Media punta sería para Rubén Ramos, también buen jugador. Puede jugar en la media punta, jugar un poco más de medio centro, se asocia bastante bien. En las bandas decíamos Álvaro Martín, que ya lo mencionamos antes, tiene muy buen golpeo. Jugó en el Castilla, es del 2001 y muy buen jugador, es el pichichi del equipo con 8 goles. Buen golpeo desde fuera, bien en las faltas, también es un peligro. Por la otra banda veremos si juega Mancebo o juega Alberto Gil. Yo me mojo por Mancebo, porque es un futbolista que puede venir bastante bien si se quiere asociar por dentro del equipo. Es un jugador que parte de banda, pero viene mucho hacia adentro y puede ayudar a tener el balón. Y arriba, en principio, jugaría David Barral, conocido supongo que por todos, con mucha experiencia en primera división y que también está haciendo bastantes goles. Lleva 7 goles y que aporta mucho juego. Aporta bien a recibir atrás para descargar a banda, por arriba también va bastante bien y dentro del área pues es un killer. Veremos, pero en principio este podría ser el posible 11. Sí, y David Barral es un poco, lo unimos a lo que estamos comentando antes de que el Dux es un equipo bastante efectivo y David Barral es el claro reflejo de típico delantero efectivo, porque ya se ha visto David Barral los buenos partidos que ha tenido durante toda la temporada. Puede estar perfectamente un partido completamente desaparecido, pero Tener una el y balón, el balón que toque en el área, hay un 50% de probabilidades de que acabe en gol. Y sí, para que algunos lo entiendan, pues quizás sería pues un delantero comparable a Miku. Bien, es cierto que Miku pues tiene un mejor equipo alrededor y pues lógicamente va a tener más quizás ocasiones. se asocia un poco más que Miku, igual viene un poco más a recibir, pero sí que podría tener ese símil. También lo veo, es un jugador que, bueno, se me hace comparable, no a nivel físico y demás, a lo que es Rubén Castro igual en segunda división, esa pillería, esa experiencia también que te da dentro del área tener ese temple para poder ser muy efectivo y ahí puede haber peligro. Veremos si la defensa del Depor, que bueno, parece que estas últimas semanas, ya esta segunda vuelta, nos está costando un poco más ser efectivos. Veremos si conseguimos parar a Barral. Sí, a mí el miedo que me da es eso, el tema de tanta efectividad que el Depor siempre deja alguna ocasión clara, tal, Y y yo ahí creo que nos pueden hacer bastante daño, además de que el Depor tampoco es que últimamente no digo que no tenga gol, pero no está teniendo demasiado gol. Y imagínate quedarnos con un empate en casa contra el Dus, pues yo para nada me quedo satisfecho, aunque le consigamos un puntito más de ventaja al Racing de Ferrol. Y hablando ya de clasificaciones, os quería preguntar, así siendo un poco la dinámica del Depor los últimos meses, te pregunto a ti, Sara, si tú crees que el Depor, solo ganando en casa, ya lo que queda de temporada, puede amarrar la segunda plaza. depende, porque también depende de los demás equipos, que, por ejemplo, del Ferrol que está ahora ahí. Entonces depende un poco. Sí, yo creo que eso también, quizá también hay alguno más que el Racing de Ferrol, pero sí que yo creo que eso va a estar bastante influenciado por lo que hagan el resto de equipos de atrás, pero lo que es cierto es que si el Depor ganase todo lo que queda en casa y fuera de casa, pues a base de empates y derrotas, porque es básicamente lo que está pasando en los últimos meses, yo, sinceramente, si me la tuviese que jugar, yo diría que con eso nos amarramos la segunda plaza. No sé si tú coincides, Jorge. A ver, yo creo que si fuésemos a una media inglesa de victoria en casa y empate fuera durante todo lo que queda, sí. La cosa es que, bueno, eso no sé yo hasta qué punto será factible. También dependerá de que no haya ningún equipo por debajo que de repente pegue un subidón de rendimiento y se ponga a apretar mucho. Veremos porque el Racing de Ferrol, que parecía que venía en un momento tan espectacular, perdió ayer 1-3 contra el Zamora y parece que se deshincha un poco, veremos. Tampoco vamos a hablar antes de tiempo, pero en caso de que ganase el Depor, o sea, mañana, y le diesen esos 2 puntos por la alineación indebida del Bilbao Athletic, serían 6
ya sobre el, 6 o 7, si no me equivoco. 6 o 7, 7 diría 7, Sí, 7 sobre puntos. el Racing de Ferrol. Y ahora mismo no tengo en la cabeza cómo está todo por detrás, pero yo creo que serían 6 mínimo con el tercero. 6 o 7, no sé si lo seguiría marcando el Racing de Ferrol, pero seríamos 6 o 7 mínimo sobre el tercero, que ya es un colchón un poco a estas alturas, no quiero decir sentenciado ni mucho menos, pero que si consigues ganar en casa y empatar fuera, yo creo que es suficiente. Sí, y luego La cosa además, es empatar y no perder. Claro, ese sí, puntito que parece que no suma demasiado, pero que a la larga se Pero acaba sumando. hace algo. Sí, sí, y luego también hay que tener en cuenta que también está el partido de Extremadura, o sea, es una jornada menos, al sí, fin y al cabo, y una jornada menos, que es fuera de casa. 6 puntos, y pongámonos que ganamos, voy a decir, toco madera, en el peor de los casos, que ganamos la mitad de los partidos, yo creo que la segunda plaza la deberíamos tener sin problema, pero también hay que ver el Depor cómo está con el Racing de Santander en la pelea y que al final se lo escapó. Y también quería comentar, si os parece, lo comentamos así un poco, ya que estamos hablando de clasificaciones, lo de que se habla de temporada del Depor catastrófica y tal, bla, 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 de no ser campeones. Yo siempre miro para el otro grupo y digo, si el Depor estuviese en el otro grupo, es que estaríamos ahora mismo peleando por el ascenso directo, pero es que además es que estaríamos completamente metidos en la pelea porque estaríamos, no sé si, a 2 puntos de ponernos primeros. Y yo creo que hemos tenido la mala suerte, yo lo comentaba a principio de temporada, lo hablé alguna vez con mi padre, dije, es que a mí lo de que solo ascienda uno directo, es que a mí lo que me da el miedo, digo, ya no es de que lo hagamos mal, digo, es que de 20 equipos hay altas probabilidades de que algún equipo se dispare y yo creo que no hay que ser eso tan catastrofistas, es decir, si nos ha escapado el ascenso, yo creo que más bien el Racing de Santander lo ha conseguido. No sé si Sí, concordáis con esa frase. sí, a ver, ahora es que ahora viendo cómo está el Racing de Santander, te diría, pero claro, esto es ver a posteriori, que el Deportivo también, no sé si ese partido que nosotros perdemos contra el Racing de Santander influye en toda la dinámica que viene después, pero es que es un rendimiento que si un rival tuyo se pone así es insostenible. Entonces, yo creo que ni aun teniendo un bajón como tuvo el Depor, no sé si decir está teniendo, yo creo que iba a ser la primera muy complicada. Muy complicada. Luego, la comparación con el otro grupo. Sí que es verdad que igual en cuanto a puntuación podríamos, pero también el otro grupo considero que es bastante más potente y peleado que el nuestro. Yo considero que en el otro grupo solo hace falta ver que entre el descenso y la quinta plaza que da acceso a playoff hay 10 puntos. Solamente 10 puntos. Hay equipos que ahora mismo, con lo poco que queda, están que no saben si mirar para arriba o si mirar para abajo porque tienen a 5 puntos el playoff y a 5 puntos el descenso. Entonces está todo tan igualado que me atrevería a decir que el otro grupo es muy potente. Entonces, yo cuando comparo con el otro grupo siempre creo que el Depor tiene suerte de jugar en este, porque a pesar de ir segundo y prácticamente no tener opciones ya del ascenso directo, creo que este bajón que hemos tenido, que estamos teniendo en el otro grupo, podría haber sido letal. Entonces, bueno, yo si se acaba logrando el ascenso, a mí por lo menos me va a dar igual que sea No, directo a mí que eso sea me... por playoff. Entonces, vamos a ver cómo acaba la Va a ser temporada, más sufrido, ¿eh? Va a ser más sufrido. pero Pero si es incluso un también más ascenso, Sí, es un bonito. vamos a ascenso. sufrir. Incluso también más bonito ascender en casa en un playoff. Veremos, vamos a ver cómo acaba la temporada y a partir de ahí se podrá juzgar. Yo creo que juzgar ahora no tiene ningún sentido. Sí, no sé si, Sara, tú estás de acuerdo con eso que estábamos comentando, de que el Depor en el otro grupo, pues, que sería, que estaríamos peleando por el ascenso directo, o si estás más de acuerdo con Jorge de que tenemos suerte de estar en el grupo en el que estamos, porque el otro grupo es un grupo, las cosas como son, es un grupo más competitivo. Sí, sí que estoy de acuerdo con Jorge, porque yo creo que en el otro grupo no tienen nada aún decidido. Es lo que dicen, los puntos entre unos y otros son pocos, entonces van a luchar un montón. Yo creo que ahí no hay mucho decidido. Si hubiéramos estado en ese, con la mala racha que tenemos ahora, yo creo que hubiéramos estado muy abajo.
Es que a mí incluso no me gusta nada eso de que esté todo tan peleado, porque a la hora de preparar un partido posible contra el quinto, imagínate, en un playoff, no lo vas a saber hasta la última semana. Yo estoy convencido de que hasta la última semana de liga no se va a decidir todo en el otro grupo, porque es que hay 10 equipos, 11 equipos que están peleando por estar en playoff, o más incluso. Entonces, esa quinta plaza está bailando semana a semana. Ahora mismo me parece que está el Algeciras, que hasta hace poco no estaba por ahí, y cada semana va bailando. El Sabadell, que a principio de temporada estaba en descenso, ahora está cuarto, tercero. Entonces, está todo tan apretado que puede variar muchísimo y hasta la última semana no se va a saber nada. Y eso también, a la hora de preparar un posible partido de las semifinales, bueno, vas a tener menos tiempo. Veremos, porque también es más sencillo cuando tienes más tiempo, sabes 2 semanas antes que vas a jugar contra un equipo y ya puedes empezar a prepararlo, que no enterarte a 7 días vista. Pero bueno, al final esto es así y veremos. Bueno, pero también el rival va a jugar con ese hándicap. Tampoco va a ser También, contra el que también va es a jugar. verdad, también es verdad que el rival va a tener que desgastarse mucho en el tramo final de la liga, porque se va a estar jugando el estar o no estar hasta el último Sí, momento. Y entonces no van a pensar en ningún playoff hasta esa semana, porque van a estar jugando estar o no estar. Eso también es Que, verdad. que conste que yo si tuviese que elegir, mm, me parecen todos complicados, pero si yo ahora mismo tuviese que decantarme por un equipo que no quiero, es el Sabadell. O sea, yo lo Sí, tengo no, clarísimo. Y evidentemente que no. porque ya no es solo por la buena dinámica que traen, porque más o menos sigo así un poco de reojo el otro grupo, sino es por el juego jocoso, rocoso de chaca, que chaca, eso al Depor lo mata. Y la dinámica también. En los equipos que Sí, vienen tan disparados en dinámica, los playoffs hemos visto, por la experiencia que tiene el playoff de segunda, que son los equipos que al final, si no ascienden, se quedan a nada. Normalmente en segunda, muy pocas veces, yo ahora mismo no recuerdo que haya ascendido el tercero. O sea, siempre vienen el quinto, el sexto, a veces el cuarto, que llegan en una dinámica muy buena, que parecía que no iban a entrar en playoff y al final se acaban metiendo y son mucho más peligrosos que igual el tercero, que se ha dejado caer. Entonces también cuidado con esos equipos que lleguen en una dinámica complicada. Yo creo que el Sabadell va a quedar por encima del quinto, pero no sé cómo son los cruces, pero podría ser en una hipotética final, que ojalá que lleguemos a la final, podríamos cruzarnos con ellos y ser peligrosos. Pero bueno, desde aquí a allí todavía queda un mundo. sí, lo que dices del tercero, por ejemplo, el segunda que no suele ascender, es que las pocas veces que ha ascendido es cuando ese tercero ha estado muy a la par con el primero y el segundo y es porque tiene un nivelazo. Pero es que, claro, tú, por ejemplo, mira el playoff del Depor. Creo que el Mallorca era el quinto y la final fue el quinto contra el sexto y tampoco es que viniésemos en una dinámica muy positiva, pero al fin y al cabo el playoff no es lo mismo, por ejemplo, la situación del Depor, que es como, joder, podríamos haber ascendido directos, aunque convenzas a los jugadores de que los playoffs también es otra vía y tal. No es lo mismo esa sensación que decir un equipo que se meta, por decir un nombre, el Rayo Majadahonda, que puede ser cualquier otro, que se mete al final a los playoffs, que dicen, chicos, lo hemos conseguido, estamos aquí en los playoffs. Eso es muy Es, peligroso muchas veces. claro, Es es que hay que algo ver a completamente Morevieta el año distinto. pasado. Sí, sí, sí. Y además, normalmente esos equipos que se suelen meter así, quizá en el otro grupo, no, porque tienes como más equipos históricos que tienen como una mayor exigencia, pero al fin y al cabo, la mayoría de los equipos esos, además de verlo como un premio, son muchas veces equipos que no tienen nada que perder y que van a muerte y que no digo que no tengan nervios, porque eso ya me parece una exageración, pero bien es cierto que no tienen quizá esa presión encima de, buf, como no lo consigamos, que yo creo que esa presión sí que la tenemos nosotros. Sí, también vamos a tener un sí, punto a favor, que será el campo y la sede, y es muy importante que estas últimas jornadas las sensaciones empiecen a ser mejores a nivel general y no solo partidos aislados, porque también va a jugar mucho. Si conseguimos tener buenas sensaciones y llegar, que nos creamos nosotros mismos, que es posible, que la gente sabes que va a estar ahí apoyándote, que no tienes que hacer viajes, juegas en tu casa,
eso también va a ser un punto a favor, pero bueno, son muy peligrosos los filiales, los equipos que vienen en buena dinámica, los que parece que no se juegan nada, porque para ellos es un premio. Al final, en el playoff, todos los equipos son complicados. Entonces, veremos. Yo, lo de los viajes, precisamente eso yo no lo veo como tanta ventaja, ¿eh? Porque tú piensas que las sedes en Galicia, los jugadores van a estar ya por Galicia. No es lo mismo estar preparándote para el playoff cada uno en su casa que estar preparándote para el playoff en una concentración todo el equipo junto. Sí, A, también es a verdad, mí eso del viaje es Sí. la única pega que le pongo. Eso es la única pega que le pongo. pero bueno, nadie le gusta meterse un viaje de 10 horas en autobús a 2 días de jugar un partido, eso también es verdad. Y la mentalidad de Hombre, la yo, concentración, la mentalidad de la concentración también es diferente, seguro. Pero lo de si te puedes evitar un viaje de autobús de 10 horas o 11 horas a 2 días de jugar un partido o a día y medio de jugar un partido, pues casi mejor. sí, yo estoy contigo. Yo creo que es un punto a favor que sea aquí. Si hay que concentrarse en un hotel de concentración y poner a los jugadores concentrados en un hotel, pues que se haga. Si Yo va es a servir que, de más, de hecho, creo que sería lo correcto hacerlo. Aunque fuese en Coruña, sí, aunque no fuese en un hotel, que pero no, que no lo que descartemos porque hubiese ambiente de estar todos juntos. Porque, sí, sinceramente, el estar cada uno en su casa, cada uno a su bola, yo creo que son momentos de estar juntitos sí. todos Sí, y concentrados. sí, y ser casi mente colmena. Y bueno, tampoco es que esta semana haya pasado mucho más, así que tengamos que hablar. Antes de terminar, ¿tenéis así alguna porra para el partido? ¿Cómo creéis que pueden quedar? Bueno, yo antes de nada, bueno, voy a dar un dato rápido para también Sí, sí, hilarlo con sí. el porra, y es que el Dux, cuando juega fuera de casa, en los partidos de esta temporada, cuando no se adelanta en el marcador, nunca acaba ganando el partido, pero también es verdad que cuando marca el primer gol, nunca lo pierde. Entonces también hay que ser efectivos ahí en ese primer gol, en ese primer tramo del partido. Y dicho esto, yo creo que el Depor va a ganar 2-0. Tú, Sara, ¿qué dices? Yo creo que 1-0, que Pues gana el Depor 1-0. hoy vamos a tener tres porras distintas porque yo creo que se repite el resultado del Rayo Majadahonda y yo creo que volvemos a quedar 2-1. No sé si queréis mandar algún mensaje desde aquí antes de terminar, decir algo. Por mi parte nada, decir que bueno, esperemos que salga todo bien mañana y que podamos estar hablando el martes de 3 puntos más. Esperemos que sí, o incluso Veremos. de 5 puntos más si nos dan lo de la alineación indebida. A Y ver qué bueno, ocurre. antes de terminar, queríamos mandar desde aquí felicitaciones. Está de cumpleaños el hijo de David Senra, colaborador nuestro. Desde aquí te mandamos las felicidades, David Junior. Me han dicho que nos refiramos a ti así. Así que felicidades, David Junior. Y a ver si te pueden alegrar también un poco el cumple, porque me imagino que serás del Depor, a ver si te pueden alegrar también un poco el cumple este domingo, ya mañana. Así que veremos a ver si el martes estamos con 3 o incluso con 5 puntos más, como comentábamos. Así que nada, un saludo y Forza Depor. Depor. Forza Depor.